doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento, inauguración del Bachillerato Nacional Plantel León, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les invitamos a ocupar sus lugares, por favor. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora. La alumna de la carrera de Inteligencia Artificial, Zoe Sofía Díaz Lara. El alumno de la carrera de Semiconductores y Microelectrónica, Leonardo Morales Morales. El director general de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios, Rolando de Jesús López Saldaña. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director de Cebetis número 292, Alejandro Aurelio Ocampo Padilla. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, jóvenes? Pues yo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida a Guanajuato y a León, presidenta. En Guanajuato sabemos trabajar en equipo, por lo que le hace bien a nuestra gente y hoy especialmente a nuestros jóvenes. Nos sentimos muy contentos de recibir a las autoridades aquí presentes en este presidium, pero sobre todo nos sentimos muy emocionados de este día que ya esperábamos, porque para nosotras, para la presidenta y para su gobernadora, la educación es una prioridad. Estar del lado de las juventudes, eso es lo que guía nuestro trabajo diario. Por eso hoy celebramos la entrega de estas instalaciones que nos van a permitir tener un espacio más para nuestras juventudes. Lo que queremos es seguir trabajando porque nuestros jóvenes estén donde tienen que estar, en las aulas, construyendo sus sueños. Hoy el gobierno federal pone la construcción y la infraestructura de este espacio educativo y el gobierno de la gente ha donado este terreno donde estamos, 30,000 metros cuadrados para la educación de nuestros jóvenes. Y eso
Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, jóvenes. Queremos que ustedes tengan lo necesario para crecer, para soñar, para cumplir con sus metas. En este gobierno de la gente estamos comprometidos con que cada joven esté en la escuela para cumplir sus sueños. Por ello, el año pasado reconvertimos 30 secundarias en preparatorias en estos bachilleratos integrales Guanajuato. Y para el próximo año estaremos reconvirtiendo 40 más, que se suman a esta que hoy tenemos aquí para seguir impulsando la educación de nuestras juventudes. En Guanajuato lo más importante es nuestra gente y como madres y padres de familia sabemos que nuestras hijas e hijos merecen espacios dignos. Así es que hoy nos sentimos muy contentos de que un propósito común nos una al gobierno federal y al gobierno estatal. Y ese propósito es que nuestros jóvenes tengan cada vez más y mejores oportunidades. Así es que cuenten con su gobernadora, como sé que Guanajuato también cuenta con su presidenta, para seguir haciendo equipo por las cosas que importan. Porque aquí es cuando demostramos que si trabajamos en equipo, somos imparables. Muchas felicidades y bienvenida, presidenta. Escuchemos las palabras de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en un día muy feliz porque estamos estrenando una escuela. Y quiero saber y que levanten la mano quiénes son los dueños de esta escuela. ¿Quiénes son los meros dueños de esa escuela? Entonces, todos vamos a darles un aplauso. Párense, chicos, párense. Queremos verlos. A los dueños de esta escuela les queremos decir que el gobierno de México, el gobierno de México los abraza con esta escuela diciéndoles que la educación es su derecho y que aquí tienen un lugar. Bienvenidos y disfrútenla, hagan la suya. Y eso, todos los de allá démosle un aplauso a los chicos que son los verdaderamente importantes en todo este proyecto educativo. Son los primeros de este plantel, lo están conociendo hoy. Disfrútenlos, es su escuela. Y son los primeros también de una generación que seguramente va a transformar toda la educación y que está construyendo con derechos todos sus sueños. Son la primera generación de un montón de formaciones técnicas que hoy tienen ustedes. ¿Quién está en inteligencia artificial? ¿Quién está en semiconductores? Y así muchas otras carreras nuevas que estamos ampliándolas como vocaciones científicas, como vocaciones sociales, para que sigan estudiando. Esa es esta nueva generación del Bachillerato Nacional que hoy nos acompaña. Quiero decir... Una más, sí. Eso. Esta escuela tan bonita que ustedes reciben, quiero decirles que hay 19 más que estamos abriendo a lo largo y ancho del país y que hay muchas otras escuelas que se están ampliando y hay muchas otras escuelas que en los próximos años se van a seguir construyendo y se van a seguir ampliando.
Esa es una transformación de la educación en una idea de derechos y de inclusión. Queremos decirles que sean muy felices como lo son hoy. Están estrenando en la escuela, ni más ni menos, con la Presidenta de la República, con la Presidenta de la Educación. Disfruten su escuela y van a hacer un acuerdo el día de hoy, que eso es algo que nos ha encargado mucho la Presidenta y que les transmito hoy. Miren a su compañero de al lado, miren a su compañero del otro lado. Vamos a hacer un acuerdo y el acuerdo es que en 3 años, cuando ustedes terminen la prepa, poquito menos de 3 años, van a seguir juntos y juntas. Porque esta escuela está para que se mantengan aquí y para que se sumen la siguiente generación más y más compañeros y aprendamos no solamente todas las cosas buenas que van a aprender, matemáticas y literatura y ciencia, inteligencia artificial y todo lo demás. Aprendan a cuidarse, a ser buenas personas y acompañarse. Disfruten el Bachillerato Nacional, disfruten esta magnífica escuela, cuídense y sean muy felices ejerciendo su derecho a la educación. Felicidades, chicos, chicas. Escuchemos el mensaje del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Con su permiso, señora presidenta, gobernadora, buenas tardes a todas y a todos. Pues a continuación les voy a platicar sobre este proyecto, cómo fue construido. Adelante. La inversión son 48 millones de pesos y 17 en equipamiento. Tiene 30,000 metros cuadrados de superficie, un terreno que donó el gobierno del estado. De esos, 7,670 es la superficie de construcción, son 5 edificios, tiene 12 aulas, 4 laboratorios. Estamos en la parte de la plaza cívica, va a tener áreas verdes y tiene la cancha multifuncional. Adelante. Aquí se ve cómo está la distribución. Están estos 2 edificios que son los que tienen las aulas y laboratorios, el edificio de administración, el acceso y además está una bodega y un núcleo sanitario. Adelante. Ahora vamos a ver cómo fue construido. Esto inició en julio y agosto. A ver si pueden correr el video para que se vea el proceso constructivo. Fue avanzando mes a mes, más o menos un nivel por mes, es decir, agosto, septiembre, octubre. Creo que no se puede ver el video, pero corre por meses. Creo que no está. Bueno, si no, avanzábamos un mes, un nivel por mes. Eso significa que en 5 meses aproximadamente ya teníamos la estructura completa y en enero se concluyó y pues ya está lista para operarse. Y pues es cuanto, presidenta. Gracias. Escuchemos las palabras del alumno de la carrera de Semiconductores y Microelectrónica, Leonardo Morales Morales. Buenos días. Saludo de manera especial a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan significativa, rodeado de rostros conocidos y nuevos, pero todos unidos por un mismo propósito, la transformación de la educación y el crecimiento de cada uno de nosotros. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, gracias por brindarnos la oportunidad de contar con una escuela cercana a nuestras casas, una escuela que representa esperanza, futuro y progreso. Asimismo, saludo con respeto a nuestras autoridades educativas, a nuestras maestras y maestros, a mis compañeras y compañeros estudiantes y a las familias que hoy nos acompañan. Hoy es un día histórico para mi municipio, ya que damos por inaugurado el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
número 292, con la esperanza de que acoja y se convierta en un verdadero hogar para las nuevas generaciones, tal y como lo es para nosotros, la primera generación de leones. Este es apenas el inicio de un cambio profundo, en el que se forman hombres y mujeres comprometidos con un mejor futuro, no solo para nuestro municipio, sino también para nuestro estado y nuestra nación. En el Cebetis 292 nos distinguimos por ser una comunidad agradecida, y por ello les quiero contar una experiencia personal. Hace un tiempo alguien me dijo que no iba a lograr nada, pero en cambio en este bachillerato me hicieron creer en mí, en que era capaz e inteligente y que podría lograr más de lo que yo creía. También me motivaron a seguir luchando por mis sueños, y por eso quiero agradecer ese gran apoyo que me han brindado. También quiero agradecer al personal de Intendencia y Prefectura. También a nuestras y nuestros docentes, quienes día con día comparten su conocimiento y nos brindan las herramientas necesarias para convertirnos en los líderes del mañana. Gracias al personal administrativo por apoyarnos en cada proceso escolar y ofrecernos el acompañamiento necesario para continuar con nuestros estudios. Y por último, pero no menos importante, un reconocimiento especial a nuestros directivos, quienes con experiencia, compromiso y visión asumieron el reto de convertir este plantel en la comunidad que somos hoy. ¡Vamos, Leones! Porque hoy la DGETI se siente y se siente bien. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Saludo con cariño, con gusto a la maestra Livia Denise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado de Guanajuato. Un gran aplauso. Gracias, gobernadora. Esta escuela, el gobierno del estado donó el terreno, era del gobierno del estado y ya nosotros construimos la escuela. Así que, como bien dijo Livia, pues es un trabajo en equipo, un trabajo conjunto. Gracias, gobernadora. Saludo a todas y a todos. Les voy a contar algo. Por ahí veo un cartel que dice El ICAMI. El ICAMI es una empresa donde trabajó mi papá. Mi papá era del gremio curtidor, ya falleció, pero era del gremio curtidor. Él trabajaba en una pequeña empresa que hacía aceites para curtir pieles, y de muy pequeña pues veníamos muchísimo a León, Guanajuato, y por ahí hay un cartel de la empresa donde trabajó mi papá. Así que muchas gracias por ese cartel y por recordarme a mi padre. Bueno, gracias a todas y a todos. Pues hoy es un muy hermoso día, porque estamos inaugurando esta escuela. ¿Hace cuánto que están aquí ya tomando clase? ¿Todavía no? ¿Qué día, Tania? ¿A partir del lunes? ¿No? A ver, ¿cómo que van a ir cambiando? A ver, que nos digan, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a entrar? No esta semana, no este lunes, sino al otro lunes. ¿Lunes qué? ¿Lunes es qué día? ¿Qué día es de este lunes en 8? ¿23? No, 23 es este lunes, ¿no? 2 de marzo. A ver, vamos a preguntarle aquí al director. 2 de marzo.
Bueno, el 2 de marzo ya están aquí en sus salones de clase. Fíjense que cuando íbamos a entrar al gobierno, nos preguntamos por qué los estudiantes de preparatoria, en algunos casos, no asisten a la escuela y en otros casos abandonan la escuela. Presidente López Obrador dejó una beca, por cierto, ¿ya tienen todos la beca Benito Juárez? A ver, Tania, pregúntale a Julio cuándo va. ¿Ya se inscribieron a la beca? ¿Cuándo entregan las? ¿Ya tienen la tarjeta? A ver, levanten la mano los que ya tienen la tarjeta. La mayoría. ¿Quiénes no tienen la tarjeta del Banco de Bienestar? Todavía faltan. A ver, Tania. Bueno, la pregunta es ¿cuándo van a recibir su depósito? Pregúntale a Julio para que les podamos decir exactamente. Julio se apellida León, que es el responsable de, así que tiene que quedar bien con León, Julio León. Pregúntale para que podamos decirles qué fecha se deposita y en qué fecha vienen a entregar las tarjetas que faltan. Bueno, ahora les decimos. Bueno, resulta que aun cuando ya todos los estudiantes que asisten a la educación media superior tienen beca, de todas maneras hay estudiantes que abandonan la escuela y hay estudiantes que salen de la secundaria y ya no se inscriben a la preparatoria. Entonces hicimos una encuesta y preguntamos a las y a los padres de familia, a los maestros, a los estudiantes, ¿por qué no asistían a la preparatoria o por qué abandonaban los estudios? Entonces, la primera respuesta fue que les quedaba muy lejos de su casa la preparatoria, que muchas veces tienen que transportarse 1 hora, hora y media para llegar a la escuela. Entonces, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de regreso. Entonces dijimos, vamos a construir más preparatorias, tal cual. A ver otra vez. Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Bueno, para que saliendo de la secundaria, bueno, eso que dije en una asamblea se hizo viral, gracias a una joven de Jalisco. Pero más allá de la canción que hizo con lo que dije en una asamblea, es que es una realidad, que faltan más preparatorias que queden cerca de la casa para que no tengan que transportarse. Bueno, de ahí surgió la idea de hacer más preparatorias ahí en donde no hay lugares. ¿Cómo estamos haciendo más preparatorias? Lo primero, pues nuevos edificios como este. Lo segundo, ampliar nuevos edificios en donde ya existen escuelas, extender las preparatorias. Y lo tercero, que es algo que está haciendo la gobernadora aquí en Guanajuato, que nos está ayudando, estamos trabajando conjuntamente, es que en las secundarias que no hay turno vespertino, en la tarde se construyan preparatorias, de tal manera que el joven va a la secundaria y en el mismo lugar donde fue a la secundaria, en la tarde vaya a la preparatoria. Con esas 3 formas, el año pasado construimos casi 50,000 nuevos lugares en el país para preparatoria. Y este año teníamos la meta de construir 75,000 más escuelas. Bueno,
Ahora me puse de acuerdo con Tania, con Mario, que es el secretario de Educación, y todavía vamos a construir este año 30,000 nuevos lugares. De tal manera que terminando el 2026 vamos a tener 150,000 nuevos lugares para todas y todos los jóvenes que salen de secundaria. Y así vamos a seguir durante todo el sexenio, para que todos los jóvenes vayan a la preparatoria que les quede más cerca de la casa. La otra cosa que decidimos, a ver, ¿quién de ustedes presentó examen para entrar aquí al tecnológico? Examen de admisión, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Todavía en muchos lugares hay examen de admisión para entrar a la preparatoria y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque todas las preparatorias públicas son buenas y en realidad debe haber suficientes escuelas para que los estudiantes vayan a la que les quede más cerca de la casa, que no hay examen de admisión. Esta idea de que tiene que haber examen de admisión para entrar a la preparatoria, en muy pocos países del mundo existe. Por ejemplo, nuestro vecino, Estados Unidos, ahí los estudiantes no hacen examen de admisión para la prepa. En Europa no se hace examen de admisión para la prepa, porque hay suficientes escuelas para poder ir a las preparatorias. Entonces, ahí donde todavía hay examen de admisión, vamos a ir desapareciendo el examen de admisión para que saliendo de la secundaria vayan directito a la preparatoria, porque es una obligación del gobierno hacer suficientes escuelas para que los jóvenes tengan donde estudiar. Bueno, eso es lo primero, suficientes escuelas. Lo segundo, preguntamos, ¿por qué abandonan la prepa? Y los estudiantes nos dijeron que en muchos casos no les gustaba la escuela. Entonces la pregunta es, ¿y quién es responsable que no les guste la escuela? Pues quien pone las escuelas. Claro que los estudiantes tienen que hacer mucho esfuerzo para poder aprender, porque este es un asunto también individual, de esfuerzo individual. Pero nosotros tenemos que poner las condiciones para que se queden en la escuela. Fíjense, el otro día en Tlaxcala pregunté y les pregunto a ustedes, ¿cuántas materias llevan? ¿9 materias? ¿9 materias? ¿Ustedes creen que es necesario llevar 9 materias? A ver, a quienes están gritando, ¿les parece si nos damos un chance para que nos podamos escuchar? ¿Sí? Después ya echamos porras. Bueno, ¿creen que es necesario llevar 9 materias? Yo estudié la preparatoria en el CCH Sur, que es una preparatoria de la UNAM, allá en la Ciudad de México. ¿Saben cuántas materias llevaba? 5. Y ya le dije a Tania que tenemos que hacer una revisión, porque no necesariamente se requieren 9 materias para aprender. A veces los maestros me ven y me dicen, ay, la presidenta. Pero es la verdad, no necesariamente se requieren 9 materias. Entonces, estamos haciendo una revisión de todos los planes de estudio. La otra cosa muy importante, ¿han escuchado decir que una preparatoria es mejor que la otra? Por ejemplo, que bachilleres es mejor que CONALEP, o que CONALEP es mejor que bachilleres, o que el tecnológico, el CEBETIS es mejor que una preparatoria, o al revés. ¿Lo han escuchado? Y luego a los estudiantes le dicen, ay, estudias en esa prepa, pues no es tan buena como esta otra, ¿verdad? Pues es falso. Todas las escuelas públicas son buenas. Y para que eso sea parte de lo que todo el mundo pensamos, hicimos el bachillerato nacional,
que es como un paraguas para todas las escuelas de educación media superior. Así que ustedes estudian en el CETIS, CEBETIS, bachilleres, CONALEP, no importa el tipo de escuela, son parte del Bachillerato Nacional. Y eso da la posibilidad de que todos sepamos que todas las escuelas son buenas porque son parte del Bachillerato Nacional. Ustedes van a salir con un certificado de la Secretaría de Educación Pública, pero también van a salir con un certificado de un tecnológico o de una universidad, para que todas las escuelas de educación media superior pues tengan este paraguas que es el Bachillerato Nacional. Entonces, más escuelas, que los estudiantes se sientan queridos en su escuela, que haya continuidad entre la secundaria y lo que se estudia en la preparatoria, en el bachillerato tecnológico, y que todos sean parte del Bachillerato Nacional. Queremos que todos los jóvenes que tengan 17 años tengan preparatoria en todo el país. Y también queremos que quien dejó la preparatoria regrese a la escuela para terminar su preparatoria. Ese es el objetivo. Las mamás y los papás sabemos que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es mucho cariño, amor, protección, pero también educación. Y por eso es obligación dar educación. Fíjense, cuando yo fui a la escuela hace muchos años, ¿quieren saber en qué año entré a la preparatoria? Van a decir, en 1977. Sí. Por cierto, ¿ya ven que a las mujeres nos dicen que no debemos decir nuestra edad? ¿Sí han oído eso? Que las mamás dicen, ay, no te puedo decir mi edad, ¿por qué? ¿Sí han oído eso? Pues está muy mal, porque envejecer no tiene nada de malo. Yo tengo 63 años, este año cumplo 64 años, y a mucho orgullo tengo esa edad, y no me da vergüenza, y a ninguna mujer le debe dar vergüenza decir su edad, porque eso es, la verdad, muy machista. Las mujeres tenemos derecho también a decir nuestra edad. Bueno, les quiero decir que cuando yo entré a la preparatoria, hubo un movimiento que le llamaron de rechazados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo entré a la prepa y había otros compañeros míos que no pudieron entrar a la preparatoria, porque no había suficientes escuelas. Lo peor que le podemos decir a un joven es rechazado. Y desde entonces en mi mente y en mi corazón se quedó la idea de que ningún joven en México se debe sentir rechazado. Todas y todos los jóvenes son maravillosos, todas y todos los jóvenes son talentosos. A algunos les gustan las matemáticas, a algunos les gusta el arte, a algunos les gustan las ciencias, a algunos les gusta la literatura. Todas y todos son necesarios en el país y todas y todos, con nuestras diferencias, somos iguales. Por eso, a diferencia de hace muchos años que se consideraba que la educación era un privilegio, nosotros consideramos que la educación es un derecho de las y los jóvenes. Y las y los mexicanos debemos de luchar por nuestros derechos. Así que hoy lo que les puedo decir es que tienen una presidenta que está con las y con los jóvenes de México. Y que lo que queremos es que vayan a la escuela, que aprendan en la escuela. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Pues hay que construir más escuelas, que les guste la educación, y a todos aquellos que por alguna razón dejan la escuela, hay que irlos a buscar a su casa para que regresen a la escuela. De esa manera se va a hacer realidad en que la educación sea un derecho para todas y todos los jóvenes de nuestro país. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, los queremos mucho.
ganas a la escuela. Y a ver, Tania, la beca. Dice Julio que antes de este mes, o sea, la siguiente semana, a los que ya tienen tarjeta les va a caer su pago acumulado de que entraron para acá. ¿Cuándo? Antes de que acabe febrero. Y a los que no tienen su tarjeta, esta semana también estará acá pendiente el director y de la convocatoria para que lleguen a entregarles a los que faltan. Y a ese su pago les va a caer en abril. Así que ya está, Presidenta. Bueno, entonces, antes de que termine febrero, van a tener su beca en su tarjeta. Y quienes no tienen la tarjeta, va a venir becas de la Secretaría de Educación Pública a ponerse de acuerdo con el director para que se puedan inscribir nuevamente a la beca. ¿Les parece bien? Bueno, si por alguna razón no les cae la beca, aquí Tania va a regresar. ¿Para qué? No, sí les va a caer, no se preocupen. Muchas gracias a todas y a todos. ¿Cómo se llama su mascota? ¿Cómo? ¿Tota? ¿Es un león? ¿Tota de león? Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva León! ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva México! ¡Que viva la educación pública! A continuación, invitamos a los miembros de este presidium a que nos acompañen al corte de listón. A todos, muchas felicidades, un fuerte aplauso, por favor. A continuación, solicitamos a todos los presentes guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.